palabra, pues no se puede decir. Bueno, decía Viviana Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva ha sido el presidente más popular de la historia de Brasil. Ningún otro presidente, ni Getúlio Vargas en su momento, presidente populista, salió con los niveles, tuvo los niveles de reconocimiento y de popularidad que tuvo Lula da Silva. El propio presidente Obama lo calificó prácticamente como un héroe por la lucha que había logrado, tanto en superación personal como en la lucha contra la pobreza. Sacó a 30 millones de brasileños de la pobreza. Pero el sistema se derrumbó junto con Lula da Silva. La presidenta Dilma Rousseff fue destituida y está procesada. El actual presidente Temer, que es un opositor, fue opositor a Lula da Silva y a Dilma Rousseff, también está procesado, el presidente en funciones, y ahora cayó la primera condena de 5 procesos que tiene en su contra Lula da Silva. Raúl Quintanilla. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? ¿Qué historia la de Lula da Silva? A mí me duele mucho. Yo tuve oportunidad de conocer a Lula da Silva. Vivía hace muchos años, muy joven, unos meses, casi un año en Brasil, y tuve oportunidad de conocerlo, incluso de colaborar en algunas de las cosas que hacía Lula da Silva hace muchísimos años, cuando yo era prácticamente un adolescente, y es un personaje fascinante y duele mucho que ese personaje, más allá que se cumpla o no la condena, vaya a terminar así su vida política. Mire, maestro, lo que a mí me duele en lo personal es que la palabra Lula se convirtió como en un concepto, no solamente en una manera de denominar a un ser humano. Y es muy triste cómo de repente en nuestra historia latinoamericana o en la historia de otros países vemos trayectorias verdaderamente importantísimas que llegan directamente a eso que usted acaba de anunciar que se llama el socavón, maestro, porque todos traemos un socavón en el alma que hay que saber de alguna manera siempre tratar de no caer. Un socavón existencial. Ese socavón está adentro de nosotros, pero yo quisiera empezar por algo que usted acaba de mencionar ahorita con respecto al presidente Obama, que lo calificó de héroe. Lo calificó de héroe por la trayectoria personal, por el sentido del esfuerzo, por el sentido del desarrollo, por sacar a 30 millones de brasileños que esperemos que no vuelvan a caer en otra estadística porque las economías están inestables. Pero lo mencionábamos usted y yo, para la cultura anglosajona, la palabra hero y la palabra champion tienen otras connotaciones que para nosotros la palabra héroe y la palabra campeón o la palabra champion, que no la tenemos, que no hemos logrado una palabra adecuada que tome ese lugar. Para los norteamericanos el hero es aquel que hace un gran esfuerzo, que llega en ese momento a pasar a la memoria de los seres humanos, y los heroes norteamericanos durante muchísimo tiempo fueron los deportistas. O sea, los deportistas se encargaron de hacer el gran panteón de los norteamericanos. Y la palabra champion, que es una palabra acuñada de hace pocas décadas, está hablando de un líder que sabe de alguna manera decidir, es fuerte y va hacia adelante. Y esos señores esos términos son productos de un protestantismo, de un puritanismo, donde lo que se hace es fortalecer profundamente al individuo. Y al esfuerzo. Sí, exactamente. El esfuerzo que cada individuo debe llevar. ¿Y qué pasa con la palabra héroe y la palabra campeón en nuestras culturas latinoamericanas? La palabra campeón no la utilizamos porque muy pocas veces nos sentimos campeones. ¿Sí? Campeones morales. Pues, exactamente. Pero la palabra héroe en nuestra cultura latinoamericana, ¿sí?, producto, creo, de una educación y de una forma religiosa totalmente contrastante, siempre tiene un sentido muy peculiar. O hacemos grandes monumentos para volverlos marmóreos y distantes, o empezamos a entrar paso a paso, maestro, en un proceso donde la admiración se va convirtiendo en una creencia, donde la creencia se va convirtiendo en un proceso de dependencia psicológica, ya estoy agarrado de una palabra, y después empieza lo que yo llamo el proceso de sacralización de un ser humano,
donde este ser humano ya es visto como casi santificado, no desde el punto de vista religioso, sino desde el Pero punto social. normalmente esos personajes a los que se les hacen los monumentos y se santifican, después son derrumbados los monumentos. Exactamente. ¿No? En ese proceso donde llegamos a ver este elemento del héroe, casi como en una moral religiosa, empezamos a ver una cosa muy peculiar, maestro. Se empieza a impregnar este personaje de lo que Bertrand Russell llamó hace muchos años la moral tabú. La moral tabú que está hablando de principios y de valores específicos que manejaron a toda la humanidad. No robarás, no matarás, no desearás, todo está basado en el no. Y esa moral tabú se va convirtiendo en una moral casi, le llama a él religiosa, por las ligas que provoca en la sociedad. ¿Sí? Pero es que, y ahora fíjese, a este héroe se le empieza a exigir valores de moral tabú, donde se le considera absolutamente limpio y se nos olvida que son seres humanos. porque además es un personaje fascinante. Yo Es decía, lo conocí a extraordinario, Lula maestro. en el fines de los años 70, en Brasil. Y Lula era un típico obrero metalúrgico, líder de los obreros metalúrgicos del estado de Sao Paulo. Era un hombre no humilde, muy humilde, hasta en su forma de vestir, de hablar, con una popularidad arrasadora en esa época. Venía de vivir en lo que se llama casi una favela, Casi un una barrio favela. obrero que era casi una favela. Aunque Su son mujer- distintos, ¿no, maestro? Son distintos, porque Hay la valores lógica de distintos. Río de Janeiro y de Sao Paulo, en Sao Paulo se trabaja, en Río de Janeiro un poco menos. Y ese hombre se construyó hasta llegar a ser Exactamente, maestro. un buen presidente. Hay quienes dicen que Lula y Hugo Chávez son lo mismo. No, perdón. No, son son dos dos cosas muy personajes distintas, muy completamente diferentes. distintos. Y sus políticas populistas de izquierda. Y podrán perdóneme, decir algunas, Lula y pero López Obrador son muy son distintos muy también. diferentes. No ¿Sí? tiene absolutamente. Aunque él diga que él es el Lula mexicano, no sé qué cosa se atrevió a decir hace unos sí, años. quizás por los casos de corrupción, pero es un hombre que tuvo un crecimiento. Lo volvimos a ver aquí en México allá por los 90, ya en el año 2000, y después tuvimos un viaje a Brasil con Viviana hace unos años, donde volvimos a estar nuevamente con Lula, en una reunión con empresarios, y es un personaje fascinante. Lo grave de todo esto es que, por lo que tú dices, ese personaje se autodestruye o es destruido. Ese personaje Pero no podemos tener es una personajes combinación de las dos. que tengan grises. Tienen que ser Exactamente. blancos o negros. Mire, maestro, esto que acaba de decir es perfecto. Entre el blanco y el negro hay una gran cantidad de colores intermedios. Entre la emoción positiva y la emoción negativa existen las emociones intermedias. La clave de la felicidad y la clave de una sociedad sana es vivir en las emociones intermedias. Porque si vivimos en estas emociones muy primarias, vamos de una euforia absolutamente desquiciada, que no está pegada o no está creando una realidad, a decepciones terribles y a condenas terribles de los seres humanos. ¿Yo qué veo en Lula? Veo cultura del esfuerzo muy al estilo latinoamericano. ¿Qué quiere decir? Mire, maestro, usted y yo somos... Y una cultura, perdón que te interrumpa ahora, Sí. una cultura del esfuerzo. Lula es un hombre trotskista, era en su juventud, era Pues trotskista. eso es parte de... Formado y impulsado durante muchos años por los jesuitas. Es una mezcla de trotskismo y de con religiosidad. jesuitas. Exactamente. Claro. Y el discurso de los jesuitas. O sea, este esfuerzo latinoamericano siempre está manejado por la sensación de que tenemos que buscar una trascendencia, de que tenemos que buscar encontrar algo nuevo, de encontrar ideas de izquierda que nos puedan liberar. Mire, recuerdo muchísimo el libro de Emmanuel Carrer, El Reino, que habla sobre Pedro antes de ser San Pedro. ¿Y cuál es la gran idea de San Pedro? Donde con una simple idea se construye la religión más poderosa de todos los siglos. La idea de que los pobres tendrán derecho a entrar al paraíso. De que si eres pobre, no te preocupes, ese sufrimiento te va a hacer llegar a ese lugar donde te vas a salvar. Cuando esa idea toca a los pobres se conmueven y siguen en masa esa idea liberadora. Sí, lo que es prácticamente Carrer lo
describe magníficamente. Con una lo que es prosa, prácticamente una secta se convierte en una religión en casi una universal. gran religión. Y entonces ve, el esfuerzo latinoamericano tiene esas características. Decirle a la gente, los pobres tenemos derecho, los pobres podemos llegar. Todo esto está manejado con el concepto de una izquierda tirada hacia elementos de los ismos, socialismos, comunismos y todo este tipo de cosas. Pero fíjese, cuando que yo escucho a Marx que dice que el cáncer era la propiedad, yo digo, bueno, tal vez era la propiedad, pero peor, era el comportamiento de los seres humanos en relación a la propiedad. Y Marx llegó a decir una cosa: llegará un momento en que no pagaremos dinero con dinero, sino pagaremos amor con amor. O sea, estos elementos se están presentes en esa clase trabajadora que está deseando llegar hacia eso, y Lula es un proceso de ascendente esfuerzo, capacidad de palabra, entendimiento compasivo de la pobreza porque la vive. Pero yo encuentro una imagen que a mí en lo personal no me gustó. Toma posesión como presidente y su rito de presidencia es con la misma pomposidad de todos los demás. Un carro Cadillac, creo, abierto, alfombras rojas. La pomposidad que además tiene el poder en Brasil. Sí, así se mueve el poder en Brasil, es absolutamente pomposo. Maestro, alguien dijo ya en el Imperio Romano, el poder es para hacer lo que a uno se le dé la gana, y eso lo dijo Calígula, ¿sí? Bueno, en esa pomposidad empieza el conflicto entre el humano y la figura representativa, entre el humano y el símbolo que todos cargamos dentro. Y ahí empieza el socavón, maestro. Este socavón que a mí me da mucha pena. ¿Por qué? Porque ese socavón puede perjudicarnos en algo que es verdaderamente fundamental: los principios de dignidad, de cómo quieres ser recordado. Cuando alguien me dice que es condenado a la cárcel, pero que va a estar en su casa, es exactamente lo mismo, porque el concepto de uno mismo es difícil. Uno quisiera ser recordado como alguien impecable, pero siempre nos pasa a los latinos que caemos en este socavón. Y yo no sé si es porque no podemos poner límites o es nuestras expectativas ante los demás. No, y quizás también, ya se nos acabó el tiempo, no, pero hombre, hay un tema que es central. Ojalá que este tema de Lula no termine tampoco siendo utilizado para banalizar o para acabar con la posibilidad de que personas de origen absolutamente humilde, porque eso es algo tengan acceso, que me consta, tengan acceso por su propio esfuerzo, eso no lo discute nadie, a llegar al poder. Y no hay un poder en toda América Latina, un poder tan concentrado como el que tiene un poder de Brasil, mayor incluso que de un presidente mexicano. Y creo que lo que deberíamos buscar siempre, maestro, es coherencia, una coherencia básica entre lo que dices y lo que haces. Eso ha sido el gran jaque de los latinoamericanos. Y ojo con el canibalismo político, ¿no? Uy, porque Brasil, con estos ajustes de cuentas recíprocos, se ha devorado a toda su clase política. Y para 2018, quién sabe, tienen elecciones, quién sabe quién puede llegar al poder y cómo han devorado su clase política. Maestro, biológicamente se llama autofagia, y esto es de enorme fragilidad, ¿sí? Cuando las instituciones son débiles, puede aparecer cualquiera, mesiánico, y nadie será diferente. Raúl, muchísimas gracias. Maestro, gracias a usted.